Buenos días. Antes de ver el video, les comparto brevemente el contexto de esta noticia jurídica de gran relevancia. La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló una condena histórica de 18.000 millones de dólares contra la Argentina, vinculada a la expropiación de YPF en 2012. ¿Por qué es importante esta decisión? Porque el tribunal determinó que la jueza de primera instancia había interpretado erróneamente el derecho argentino. En términos simples, confirmó que la Ley Nacional de Expropiación, una norma de orden público, prevalece sobre los estatutos privados de la empresa. Esto no es un fallo sobre si la expropiación fue justa o no, sino sobre qué normas aplican y quién tiene competencia para interpretarlas. Reafirma un principio clave del derecho internacional. Los tribunales extranjeros deben respetar la jerarquía normativa de cada país. El video que veremos a continuación explica de forma clara los antecedentes del caso, los argumentos jurídicos centrales y las posibles consecuencias de esta decisión para futuras disputas entre estados e inversores. Los invito a prestar atención porque más allá de las cifras, este caso nos ayuda a entender cómo interactúan el derecho local, los tratados internacionales y la soberanía de los estados en un mundo globalizado. Comencemos. En el mundo de las finanzas internacionales, un solo fallo judicial lo puede cambiar todo, pero de un momento a otro. Y bueno, eso es justo lo que acaba de pasar en una de las disputas legales más grandes que ha enfrentado la República Argentina. Vamos a meternos de lleno a desmenuzar las claves de esta historia. A ver, esta cifra es impresionante. Estamos hablando de 18 millones de dólares. 18.000 millones. Esa era la condena que tenía Argentina encima. Y ahora, ¡puf!, desapareció. Así de un plumazo quedó en nada. Entonces, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo se le da la vuelta a una condena financiera de este tamaño? Una de las más grandes de la historia. Bueno, para entenderlo, hay que rebobinar la cinta. Bastante, de hecho, porque el origen de todo esto ya tiene décadas. Y es que todo arranca acá, con una regla que se escribió hace más de 30 años. Una regla que, sin que nadie lo supiera entonces, iba a ser el epicentro de esta batalla legal multimillonaria. Hagamos un repaso rápido. Todo empieza por allá, en el 93, cuando se privatiza YPF. Ahí, en sus estatutos, ponen una cláusula clave para proteger a los accionistas más pequeños. Salto al 2012 y ¡boom!, el Congreso argentino expropia el 51% de las acciones. Esto, claro, fue la chispa. Para 2015, entra en escena un fondo de litigios, Burford Capital, que compra los derechos para demandar a Argentina. El juicio avanza y en 2023, ¡pum!, llega la condena de la jueza Presca. Pero el capítulo más reciente, fechado en 2026, le da un giro de 180 grados a todo. Bueno, y todo esto nos lleva al mero centro de la discusión legal. Era básicamente un choque de trenes entre dos ideas. La pregunta que tenía que responder la Corte de Apelaciones era, a ver, ¿qué tiene más peso? ¿La ley soberana de un país o el estatuto interno de una compañía? A ver, las dos posturas eran bien claras. Por un lado, Argentina decía, un momento, esto fue un acto soberano de Estado. Nosotros aprobamos una ley, la ley de expropiación, que es de orden público, y eso está por encima de cualquier regla de una empresa privada. Pero del otro lado, Burford decía, no. Argentina aquí actuó como si fuera un comprador más. Al quedarse con las acciones, tenía que seguir las reglas del juego de YPF, o sea, su estatuto, que le obligaba a hacerle una oferta a todos los accionistas. Y entonces llega el fallo que lo cambia todo. La Corte de Apelaciones fue súper clara, contundente. Dijo, la ley de expropiación, al ser un acto soberano, prevalece, tiene un rango legal superior a los estatutos de la empresa. Y ese fue el punto clave. La ley pública nacional le ganó la pulseada a la regla corporativa privada. Pero, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Vamos a ver los detalles. ¿Qué es lo más jugoso? La Corte de Apelaciones no solo dijo se anula, sino que explicó el por qué, punto por punto. Lo primero y más fuerte, dijeron que la jueza de primera instancia, Loreta Presca, simple y sencillamente se equivocó al interpretar la ley argentina. Dejaron claro que la expropiación fue un acto de derecho público, no una transacción comercial cualquiera. Y ojo con esto que es clave. Dijeron que el estatuto de YPF no es un contrato bilateral entre accionistas, que se haya roto. Y por último, sacaron a YPF S.A. de la ecuación.
Dijeron que la empresa en sí no tiene ninguna responsabilidad legal acá. Y claro, una decisión así de grande, pues no se queda solo en el papel de un juzgado, ¿verdad? El impacto fue inmediato y se sintió por todos lados, en la política y por supuesto en los mercados. Del lado del gobierno argentino, la reacción fue, bueno, de euforia total. El propio presidente Javier Milei salió a decir que esto era, y cito, el mayor logro jurídico de la historia nacional. Imagínense, un respiro gigante para las cuentas del país y, claro, un empujón a la reputación. Pero en la otra esquina, la cara era completamente distinta. El CEO de Burford Capital, Christopher Bogart, estaba, pues, muy decepcionado. Dijo que la decisión era un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios, o sea, un desacuerdo total y absoluto. Y si quedaba alguna duda del impacto, solo hay que ver cómo reaccionaron los mercados. Miren esto, las acciones de Burford Capital se desplomaron casi un 40%, un golpe durísimo. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con YPF? Sus acciones en Nueva York subieron. Una señal clarísima de que los inversionistas respiraron aliviados al ver que se esfumaba este riesgo legal gigantesco. Ahora, parecería que con esto se cierra el libro, ¿no? Una victoria enorme para Argentina. Pero, ojo, que esta historia legal todavía no ha llegado a su fin. Aún quedan varios capítulos por escribirse. Entonces, ¿qué sigue ahora mismo? Bueno, el caso regresa al escritorio de la jueza original, Loretta Preska. Pero atención, esto no es empezar de cero, para nada. Ahora ella tiene que revisar todo de nuevo, pero siguiendo las instrucciones súper estrictas de la Corte de Apelaciones. Básicamente, tiene las manos atadas. Su margen de maniobra es casi nulo. Y por supuesto, Burford Capital no se va a quedar de brazos cruzados. Ya están analizando sus próximos movimientos. Tienen, digamos, 3 cartas sobre la mesa. 1. Pedirle a todo el panel de jueces de la Corte de Apelaciones que revise el caso de nuevo. 2. La opción más grande, intentar llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Y 3. Cambiar de cancha por completo y abrir un nuevo partido en el arbitraje internacional. Así que sí, la pelea podría seguir por mucho tiempo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de Argentina o de YPF. Este fallo pone el dedo en la llaga de una de las grandes tensiones de nuestro mundo globalizado. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde termina el derecho soberano de una nación a decidir su propio camino? ¿Y dónde empieza la obligación de proteger a los inversionistas que confiaron en sus reglas? Es una pregunta fundamental y que seguro va a seguir flotando en el aire mucho después de que este caso termine.